Mi gente, ¿cómo están? En este video, esta mini clase, te quiero compartir un patrón de manipulación del cual tienes que cuidarte muchísimo. Y es un tipo de manipulación muy avanzada. Es un tipo de contenido que generalmente no suelo compartir tan fácilmente o tan comúnmente porque suele ser complejo y requiere de múltiples ejemplos y mucho estudio. Sin embargo, el día de hoy decidí lanzar este mini video, esta mini clase, para explicarte en qué consiste. Y tiene que ver con la confirmación del VOS y del shock. En otras palabras, la determinación de la estructura de mercado. Y un comportamiento tan pequeñito podría llevarte a tener total claridad de la estructura yendo con un flujo genial, tomando trades de altísima probabilidad o por el contrario yendo contra la tendencia siempre, viendo shocks VOS en todas partes y simplemente no yendo dentro del flujo correcto del mercado. Bien, ¿de qué trata esto? Trata de los gaps. Sí, los gaps. Zonas vacías de mercado. Zonas donde no hay movimiento. Donde no pasa nada en una cierta hora o en ciertos días. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo influye esto en la estructura? Te voy a dar el ejemplo del Lindsay DCAT, un instrumento que ha llevado una estructura bastante compleja. Si te das cuenta, tengo todo aquí analizado, ¿vale? Ya te doy un poquito el perfil y la visión del mercado y cómo básicamente lo podríamos estar interpretando. Pero quiero enfocarme en una zona en particular del precio que tiene en particular un movimiento bastante raro, ¿sí? Y digo raro por todo lo que te voy a explicar ahora, ¿sí? Y la zona a la cual me quiero enfocar es esta de aquí, ¿vale? Esta zona de abajo es una zona bastante compleja que podría llevar a muchos a cometer errores con la estructura. En esa zona en particular, aquí, es donde se generaría la mayor cantidad de errores o bien la determinación de una estructura válida y de alta probabilidad. Desde esta zona, el mercado podría entregarte una visión alcista o simplemente continuar con la baja. Desde esa zona, tú podrías comenzar a ver tanto un shock como VOS, una nueva estructura, nuevos trades, nuevas oportunidades, etc. Sin embargo, hay que ir a ver qué hay de especial en esta zona. Vamos a bajar. Quiero que te enfoques en el siguiente término. Nosotros tenemos un parámetro para determinar la estructura. Y digo que esto es avanzado, este tipo de manipulación es muy avanzada porque primero tienes que dominar todos los parámetros que yo tengo en cuanto a Smart Money Concept, que es el verdadero Smart Money Concept. Esto no lo inventé yo. Ojo, esto yo lo aprendí de otra persona, bien, de otras personas inclusive, ¿vale? Pero en particular lo aprendí, no lo inventé, ¿vale? Estos parámetros te llevan a tener un análisis de altísima probabilidad de éxito en el mercado. Y es totalmente sostenible, consistente y objetivo, ¿vale? Ahora bien, ¿de qué trata? Recuerda que para que tú puedas determinar un VOS, y aquí está la clave, ¿sí? El mercado, en el caso de las ventas, debe tomar un alto. Al menos un alto. Y desde este mínimo vemos que el precio comienza a tomar altos. Este de acá, por ejemplo. Acá seguimos el análisis luego de un shock, un cambio de carácter. Por ende buscamos ventas. El precio viene, mitiga un POI, ¿vale? Y desde este alto, o sea, desde aquí el mercado continúa distribuyéndose, superando así el mínimo válido, ¿vale? Este es nuestro mínimo fractal o válido, desde el cual yo podría considerar o tomar el VOS. Pero hay un problema. Recordemos que el VOS se valida y se confirma con una vela envolvente, o sea que el precio debe cerrar por debajo de esa zona o de ese mínimo, en este caso este mínimo de acá, ¿ok? Ahora bien, tenemos un pequeño dilema o complejidad, que es este mínimo, ¿vale? Este mínimo marca el nuevo mínimo en relación al mínimo anterior, por ende ahora necesitamos que el mercado cierre por debajo de este mínimo, ¿vale? Yo puedo ver y observar todo esto y digo, ok, el precio ya cerró por debajo con cuerpo, así que ya puedo validar esto como un VOS, ¿correcto? Así que ahora, si me doy cuenta, veo que el precio retrocede y toma un alto, ¿vale? Toma este alto, súper, eso convierte a este actual mínimo en un mínimo válido, lo cual en el futuro esperaría un VOS nuevamente. Eso quiere decir, ya que este es el nuevo mínimo, ¿vale? No cerró con cuerpo, cerró con mecha. Debo esperar un mínimo que cierre con cuerpo, ¿vale? El siguiente que hay no hizo eso, pero aparentemente el siguiente sí. Voy a marcar la vela que aparentemente cierra con cuerpo, ¿vale? Esa es la vela. Al igual que la vela que está aquí, ¿vale? Por ende, eso lo convertiría en
número 1, este sería un alto válido, ¿cierto? Y por ende, en el futuro tendríamos un cambio de carácter hacia las compras, ¿vale? Lo cual aparentemente se ve bien. Tenemos una corrección, alto más alto, el mercado viene, mitiga este punto, nos da ese mínimo válido, tenemos un BOS, retroceso, ¿cierto? Este punto toma liquidez, voy a marcarlo aquí rápidamente, ¿cierto? Súper superficialmente, ¿vale? Ahí tengo otro alto válido, otro mínimo válido, porque el mercado genera un BOS, y tengo otro shock, ¿vale? A la venta. Un shock, otro shock, más rápido, el mercado llega hasta aquí, ¿vale? Continúa subiendo, tengo otro shock y esto ya comienza a volverse raro. ¿Por qué? Porque en sí estos parámetros de Smart Money son bastante precisos, efectivos, y no suele haber tantos shocks y BOS al mismo tiempo o juntos, ¿correcto? Porque básicamente un shock es un cambio de carácter. Si ves muchos shocks de forma recurrente es porque o el carácter está cambiando muy apresuradamente o estás viendo mal el flujo de mercado, ¿ok? Pero ¿qué pasó aquí? Acá se cometió un error fatal en el análisis que determina si esto es alcista o bajista. Si te das cuenta, esto sí es importante porque de estos puntos depende tus puntos de entrada. De estos fractales depende tus zonas de entrada, depende de tus puntos de liquidez, tus oportunidades, tu dirección, hacia dónde estás operando. Si es una compra, si es una venta, vas a estar buscando compras si el mercado es alcista en H4, o vas a estar buscando ventas si el mercado es bajista, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si ningún IDM, ningún inducement o incentivo, punto de interés, imbalance, nada funciona y el mercado cambia de carácter a cada rato, ¿cierto? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces vamos a revisar qué pasó. Recuerda esta zona de aquí. Algo hicimos mal, algo se hizo mal y eso fue una manipulación, ¿vale? Se podría considerar manipulación o no, pero evidentemente es un punto que no se hace bien. Es una decisión de mercado o de trading que no se estudia a profundidad y tiene que ver con los gaps. ¿Vale? Vamos a ir atrás. Voy a borrar esto de aquí. Esto igual y esto igual. Bien, partamos desde acá. Este BOS, si llega a confirmar alguna vez, si se confirma un alto válido. Recordemos eso, ¿vale? Que puede ser este de acá, como lo habíamos marcado hace un momento. Este de acá, ¿cierto? Pero, ¿y si nunca se confirmó ese BOS? Eso quiere decir que no se ha confirmado al menos este alto. Si se confirma este mínimo, se confirma este máximo. Si confirma ese máximo, tenemos un shock alcista, ¿correcto? Y si nunca se confirmó ese mínimo para un BOS, o sea, este alto nunca se confirmó como BOS, como alto válido, perdón, cambiaría todo. El mercado estaría bajista todavía y tendríamos de referencia este máximo, o sea, este fractal que está aquí en el extremo, ¿vale? Y si el mercado no rompe ese fractal, no serían compras. Y si vamos a ver en el futuro, vemos que el precio respeta perfectamente ese alto y continúa la venta. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hay en ese punto? ¿Y por qué tanto suspenso con el tema? Vamos a ver. Recordemos que el precio debe cerrar con cuerpo debajo del mínimo válido. En este caso el precio cierra con mecha, así que hay que considerar el nuevo mínimo. En este caso sería este de aquí. Sin embargo, acá hay un pequeño problema, gran problema. Pon atención en esta zona. El mercado nunca llega a cerrar por debajo, ¿vale? El precio cierra aquí y luego apertura aquí. Por ende no sabemos qué ocurrió aquí. Pudo haber sido una vela bajista que cerró con cuerpo o pudo ser un mechazo que haya cerrado acá. Pero no hay nada. Podríamos suponer que una vela bajista haya cerrado aquí abajo y el mercado abrió desde este punto. Pero estas zonas vacías entre el precio de cierre y el precio de apertura, esto se llama gaps. No es una vela, es un vacío en el mercado, es un desequilibrio, ¿ok? Y el mercado nunca ha cerrado por debajo. Aperturó por debajo, pero nunca cerró por debajo, ¿ok? Aquí hay un gap. Por ende, no podemos validar el BOS si el precio no ha cerrado por debajo. Igualmente, tenemos este mínimo, el precio no cierra por debajo. Tenemos una mecha. Y la siguiente mecha tampoco cierra por debajo. Y la siguiente mecha tampoco. Y el siguiente movimiento se repite. Vemos como el precio no cierra por debajo, apertura por debajo, pero cierra aquí arriba. Y algo ocurre, ¿vale? Entre las 2 de la tarde, que en este caso creo que fue un día viernes, y el día lunes o domingo, el precio apertura por debajo. Pero no aparece nada ahí. Hay un gap nuevamente. Por ende, en resumen, nunca se confirmó el BOS, ¿vale? Aquí tampoco. El precio cerró por debajo. Cerró nuevamente con mecha. Nunca se confirmó el BOS. Un detalle tan minúsculo aparentemente,
podría cambiar todo tu análisis, porque si el mercado nunca confirmó el BOS, quiere decir que nunca se confirmó el alto válido y por ende no hubo cambio de carácter, no hubo nueva estructura, no hubo nada. Solamente hubo ventas posibles desde algún punto de interés. ¿Vale? En este caso, ¿cuáles fueron las zonas que nos pudieron haber dado oportunidades? Que el mercado haya tomado ese punto, por ejemplo. Zonas como estas nos daban oportunidades de venta. Luego tenemos otros altos como estos de aquí. ¿Vale? Tenemos este POI y tenemos el extremo. El precio llega al extremo y comienza a reaccionar y a continuar la estructura. Por ende, para que el precio genere un nuevo BOS bajista, tiene que generar un cierre por debajo de este mínimo. Al menos en H4. Me estoy limitando a operar H4, ¿ok? Así sería la estructura del INSIDICAT. Por un solo detalle, imagínate si tú pasas a llevar este detallito. ¿Cuántos detalles más podríamos estar pasando a llevar, familia, en el análisis? ¿Cuántos otros detalles con mecha, con cuerpo, con gaps estás pasando a llevar y estás ignorando que te están llevando a tener un análisis incorrecto, poco probable, que falla constantemente, que no te da seguridad, que no te da confianza? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si un detalle tan mínimo puede provocar un cambio tan enorme, ¿cuántos más como este estás ignorando? Ponte a pensar en eso. Espero que este video te haya aportado mucho valor. Recuerda, los gaps de ese tipo no confirman el análisis porque no ha pasado nada y no se ha registrado nada en el mercado. Recuerda evitar manipulaciones. Recuerda que el mercado toma altos antes de continuar, mínimos antes de continuar, y que no se deben confirmar cualquier BOS, cualquier shock en cualquier lugar. Ten mucho cuidado con tu análisis. Aprende lo que más puedas de Smart Money, pero del verdadero Smart Money. Si quieres aprender mucho más, te dejo mi contacto aquí abajo en la descripción de este video. Te dejo mi comunidad, mi WhatsApp, mi Telegram y también un microentrenamiento gratuito en YouTube. Que lo disfrutes y nos vemos muy pronto. Bye bye.